El silencio duele más cuando el alma espera una voz y solo recibe el vacío. Clara salió del edificio de Alejandro como quien huye de un incendio. No miró atrás. Sus pasos eran rápidos, desordenados, como si detenerse significara enfrentarse de golpe a todo lo que llevaba dentro. Hanla seguía vibrante en luces, autos, voces, vida. Paró, pará, ella. Era como si todo sucediera detrás de una niebla. Caminaba sin dirección, perdida entre semáforos que no veía y aceras que no reconocía. Su abrigo estaba cerrado hasta el cuello, no por frío, sino por instinto. Honest contra el mundo mientras se alejaba. Las palabras de Alejandro se repetían en su mente como un susurro que no quería callar. No fue como tú piensas. No supe cómo decírtelo. Solo quería cuidarte. Pero la había herido. La había ya en la sombra, la había silenciado y llamado protección a lo que en realidad fue miedo. Y ahora, ¿quién era ella? Ya no era la mujer invisible del sótano, ya no era la costurera resignada, y mucho menos la que aún creía en cuentos de amor. Era simplemente Clara desnuda de Illusions. Pero viva en esa noche regresó al taller de Teresa. Como un suspiro nocturno entró sin hacer ruido, como si no quisiera perturbar el aire. Estaba en la sala de costura, doblando telas en silencio. Al escuchar los pasos, levantó la mirada, y sus ojos lo entendieron todo. Más que cualquier confesión. ¿Te hizo daño? Clara negó con la cabeza, pero sus hoyos hablaban de una herida más profunda. No me tocó, pero sí, me rompió. Teresa la abrazó con fuerza. Como madre, como hermana, como refugio. Y Clara se derrumbó, lloró sin miedo, como quien por fin le da voz al dolor. A los días siguientes fueron de silencio y recogimiento. Clara se hizo como una flor golpeada por el viento. Pasaba horas sin hablar, sin coser, sin comer bien. Se despertaba de madrugada con el pecho apretado. Soñaba con Alejandro pronunciando su nombre y despertaba con lágrimas en los ojos. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco sabía cómo salir del pozo. La pena era como una sombra que la seguía en cada rincón. Una tarde, sentada en el suelo del taller, entre rollos de tela, encontró una vieja cajita de música. Ira de tu risa. Olvidada allí hacía años, la abrió con cuidado y una melodía suave empezó a sonar. Clara cerró los ojos. La música la llevó de regreso a su infancia, a los días en que su madre aún sonreía y su padre la hacía girar en el aire, con los pies despegando del suelo en recuerdos dulces y distantes. Entonces entendió que su dolor no era solo por Alejandro. Era por todo lo que había perdido en su padre, que un día salió y no volvió. Su madre, que se apagó lentamente. Todos los silencios, todas las ausencias. Alejandro solo fue un espejo que le mostró el vacío, que ya existía. En esa noche, Clara se tumbó en el sofá del taller y miró el techo por horas. Pensó en desaparecer, en Your de To Do, como lo hacía en el sótano. Paró esta vez, de verdad, pero una voz suave dentro de sí le susurró: si ya tocaste fondo, no hay más abajo, solo queda subir. Y con esa frase, se quedó dormida al amanecer. Se levantó, se duchó, ató su cabello con una cinta azul y se obligó a comer algo. Teresa la observaba a lo lejos, con respeto. ¿Qué harás hoy?, preguntó con ternura. Saldré. Necesito ver el mundo desde otro lugar. No desde el sótano, no desde el pasado. Teresa asintió. Si necesitas volver antes, aquí estaré. Clara le sonrió, una sonrisa tímida, pero real. Caminó sin destino, solo con la necesidad de respirar, y al hacerlo, empezó a notar lo que antes ignoraban: las flores en los balcones, las risas de niños en la plaza, el sonido del viento acariciando las copas de los árboles. Al pasar frente a una vitrina, se detuvo. Era una tienda de ropa antigua.
vestidos de los años 50, colgaban como joyas suspendidas en el aire. Entró, llevada por un impulso, la dueña, una señora de cabello blanco y gafas grandes. Le sonrió como si la esperara desde siempre. ¿Buscas algo especial? No lo sé. Creo que me busco a Mía. Y la mujer rió con dulzura. Entonces, estás en el lugar correcto. Aquí, cada prenda tiene una historia. Algunas, aún por escribir. Clara pasó horas entre telas, sombreros antiguos y relatos entrañables. Se rió de sí misma frente al espejo. Tocó texturas que le devolvían la memoria del tacto al salir. Compró un pequeño broche dorado en forma de golondrina, porque vuelan lejos, pero siempre saben regresar, dijo la vendedora. Regresó al taller con el atardecer tiñendo el cielo. Teresa la miró. Hoy te vi como eras antes, pero también como alguien nueva. Creo que por fin toqué fondo y eso también es un comienzo. Clara fue a la estantería y tomó un rollo de tela azul marino en el mismo color del traje que Alejandro usaba el día que la vio por primera vez. Se sentó frente a la máquina de coser y comenzó a unir hilos en cada punto. Era un trozo suyo recuperado. No cosía para olvidarlo. Cosía para recordarse y quizás para que algún día, si lo encontrara de nuevo, pudiera mirarlo, siendo ella misma completa. Pasaron las semanas como hojas arrastradas por el viento. En Clara fue reconstruyendo su rutina con gestos pequeños pero profundos. Volvió a coser para las vecinas. Arreglaba vestidos, bordaba sábanas. Transformaba prendas con un cuidado casi sagrado. Cada puntada era una respiración. Cada prenda lista. Un pedazo de sí misma devuelto. Pero el nombre de Alejandro aún ardía como sal sobre una herida. No buscaba noticias, no tocaba el celular. No quería saber si él había intentado llamarla, si había vuelto con Verónica, si la había borrado como si nunca hubiera existido. Prefería el silencio a una nueva decepción. Hasta que, una mañana, Teresa entró al taller con el periódico del barrio entre las manos. Clara, tienes que ver esto. Era una nota pequeña, pero la foto inconfundible. Alejandro, de traje gris, saliendo de un evento benéfico. Clara miró sin tocar el papel. Parece tan lejano, susurró. ¿Sabes qué vi cuando lo miré? Tío, Teresa, un hombre solo, rodeado de gente, pero con los ojos buscando algo. Clara respiró hondo. A veces, uno se aleja, esperando que lo busquen, pero también sabiendo que quizás nadie lo hará. Y si te están buscando, pero no saben a dónde llamar. Clara no respondió. Solo volvió a su costura. Pero esa noche, cuando cerró los ojos, su mente la llevó de vuelta a él, a su voz, a sus manos, a como decía su nombre. Como si fuera un rezo. 3 días después, fue a visitar a doña Lourdes, una clienta antigua, que se había vuelto casi una abuela para ella. La mujer estaba internada tras una caída. Clara llevó una manta bordada como regalo. El hospital era grande, olía a desinfectante. Y a pasos apurados, se perdió 2 veces antes de encontrar el cuarto. Pero el destino tenía otros planes. Al doblar un pasillo, se detuvo al Alejandro. Estaba allí sentado en un banco de espera, con el saco sobre las piernas y la cabeza inclinada en su rostro. Más pálido, en sus ojos, más cansados. El corazón de Clara golpeó fuerte, como si buscara huir. Podía dar media vuelta, podía escapar, pero no lo hizo. Porque el alma ya lo había reconocido. Al Alejandro levantó la vista y la vio. Un segundo eterno se abrió entre ellos. Él se levantó despacio, como si temiera que un movimiento brusco la hiciera desaparecer. Clara. Su voz sonó quebrada, como si llevara días atrapada en su garganta. Ella no supo qué decir. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, con una mezcla de sorpresa y ternura. Vine a visitar a una amiga. ¿Y tú? Alejandro se pasó la mano por el rostro. Sus ojeras hablaban de noches en vela. Mi madre tuvo un infarto leve.
Está estable, pero fue un gran susto. Ann Clara sintió, con sinceridad. Me alegra que esté bien en el silencio. Entre ellos era denso, pero no frío. Era como si las palabras temieran estorbar lo que el corazón ya sabía. Quise buscarte cada día, Ann, pero no sabía si tenía derecho. Clara bajó la mirada. No era cuestión de derecho. Alejandro, no era cuestión de corazón. Él dio un paso. No te he olvidado, ni un segundo. Me haces falta como el aire. No duermo, no respiro bien. No hay un solo día en que no me pregunte si algún día podrías perdonarme. Las lágrimas llenaron los ojos de Clara. No era solo perdonarte, era volver a confiar. Y eso lleva tiempo. Alejandro tragó en seco. Sus ojos brillaban de emoción. Dame ese tiempo. No vengo a exigirte nada, solo a decirte que aquí estoy, en que sigo siendo tuyo, aunque tú ya no me quieras. Clara tembló. No digas eso, yo nunca dejé de quererte. El mundo pareció detenerse en sus miradas. Se encontraron como dos imanes. ¿Puedo abrazarte? Ella dudó. Solo un instante, New. Y luego se lanzó a sus brazos. Allí, en medio del hospital, entre puertas frías y luces blancas, se encontraron como náufragos que tocan tierra firme. Tras una tormenta, no dijeron más, porque en ese abrazo estaba todo. Ann, después de visitar a doña Lourdes, Clara y Alejandro salieron del hospital y caminaron hasta la cafetería de la esquina a nata de Lujos. Solo un café negro, 2 cucharas y 2 almas exhaustas buscando abrigo. Conversaron largo rato, Ann, sobre la infancia de Alejandro, sobre sus temores más antiguos, sobre Verónica, quien había roto el compromiso al notar que él ya no le pertenecía. Vació el desván. Pero no puedo entrar sin pensar en ti, confesó Alejandro. Clara sonrió, una mezcla de nostalgia y ternura. Tal vez, algún día podamos llenarlo de otros recuerdos. Alejandro rozó su mano con los dedos. Ann, con cuidado, como si ella fuera viento. No me importa cuánto tiempo tarde, si al final es contigo. Ella lo miró a los ojos. Aún había dolor, pero también una luz tímida. Esa luz que aparece después de la tormenta. En esa noche, Clara regresó a casa con el corazón latiendo de otro modo. No era exactamente alegría, era plenitud, como si algo que faltaba dentro de ella hubiera encontrado el camino de vuelta. Alejandro no insistió en acompañarla, solo la llevó al punto de taxi y sostuvo su mano con ternura. El silencio entre ellos era cálido antes de que ella entrara en el auto. Él la miró como quien intenta memorizar un milagro. Buenas noches, Clara. Ella le sonrió con dulzura. Buenas noches. Alejandro. Los días siguientes fueron suaves, como si alguien tejiera un puente hilo por hilo. No había promesas apresuradas, ni planes de película, solo paseos al atardecer, cafés discretos, palabras lentas y miradas profundas. Alejandro estaba distinto, menos rígido, a más humano. A veces hablaba de su padre ausente, de sus noches vacías, Ann, de su miedo de tenerlo todo y sentirse solo. Clara, en cambio, le contó cómo aprendió a ser invisible, cómo su adolescencia se volvió un ejercicio de silencio y supervivencia. Quizás por eso me enamoré de ti, le dijo él una tarde, porque eras la única que me miraba, sin esperar nada, solo. Me veías en una noche de lluvia. Alejandro llegó a la casa de Clara sin avisar. Ella había dicho, en una de esas conversaciones suaves, que la lluvia le daba soledad. Él apareció con 2 bolsas, una con sopa caliente, receta de su madre, la otra con una manta suave, que olía a él. Para que no te falte calor, dijo, sonriendo. Con el cabello empapado. Clara rió, sorprendida, y lo dejó entrar. Cenaron en el suelo de la sala, con la luz baja y la manta sobre los pies. Nunca pensé que me sentiría tan en paz, en un lugar tan sencillo, dijo él, mirando una colcha bordada en la pared. A veces lo sencillo es lo que más abraza.
respondió Clara. Él la miró. Largo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez pensaste que esto nuestro podía ser real? Clara respiró hondo. No al principio, pero ahora empiezo a creer que si Alejandro se acercó, sus ojos ya no eran arrogantes. Eran suaves, como quien pide permiso al cielo. ¿Puedo besarte? Ella cerró los ojos. Sí. El beso fue lento, como si el tiempo hubiera esperado ese momento en él. La besó como quien acaricia un poema. Ella se entregó como quien encuentra hogar. La lluvia seguía cayendo allá afuera, pero solo se oía el sonido de sus respiraciones en entretejidas, tan verdaderas. No hicieron el amor. Esa noche, Alejandro no presionó, tan solo la cubrió con la manta, le besó la frente y prometió volver. Esta vez, no pienso irme sin volver en ella. Lo acompañó a la puerta Annie. Cuando él se fue, apoyó la frente en la madera, como si su aroma se quedara flotando en cada rincón. Al día siguiente, Alejandro regresó. Traía pan fresco, frutas cortadas con precisión, y una sonrisa que derretía el gris del cielo. Desayunaron en la pequeña terraza. Clara estaba descalza, su cabello alborotado por el viento. Alejandro la miraba como si la viera por primera vez. ¿Sabes qué pensé cuando te vi en el hospital? Que Dios me estaba dando una segunda oportunidad, y que esta vez no dejaría que el miedo me la robara. Ella le acarició la mano. A veces, el amor no llega cuando lo pedimos, llega cuando dejamos de huir. Esa noche, hicieron el amor sin prisa, sin miedo, con la delicadeza de quien sabe que el cuerpo guarda cicatrices, que uno se ven, pero se sienten ancladas. Se entregó como nunca antes. Y Alejandro la toca como si escuchara una música escrita solo para él. El cuarto era pequeño, pero contenía el universo entero. En la luz del abajur bañaba sus pieles entrelazadas, los suspiros en el temblor sagrado de dos almas que por fin se encontraban. Fue dulce, fue intenso, fue real. Después quedaron abrazados en silencio. Él jugaba con su cabello, ella escuchaba su corazón. Nunca imaginé que un amor así fuera posible, susurró él. Yo tampoco. No tengo miedo del mañana. Si es contigo. Clara sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Entonces, quédate, no te vayas más. Nunca más. Clara, nunca más. A la mañana siguiente, Clara despertó antes que Alejandro. Se quedó mirándolo. Dormía con el rostro en calma, como si todas las murallas que él cargaba durante el día hubieran caído por fin. Nunca imaginó sentirse tan segura al lado de alguien. Se levantó en silencio, sin despertarlo. Fue a la cocina, preparó café, tostadas y fruta, con una delicadeza silenciosa, como si cocinar para él fuera otra forma de decir te amo. Cuando Alejandro apareció, con el cabello despeinado y los ojos aún somnolientos, ella sonrió. Buen día, dormilón. Él la miró, como si ese buen día fuera la melodía más hermosa del mundo. Buen día, mi casa. Esa mañana no hablaron de planes, solo compartieron lo cotidiano, la infancia, la música que amaban, las heridas que ya no dolían tanto. Clara le confesó que escribía poemas, pero que jamás se los había mostrado a nadie. A él le pidió uno. En ella, tímida, sacó un cuaderno viejo y leyó, con voz baja, un verso que escribió la noche en que él desapareció. Esperé en la sombra, como la flor espera la lluvia, sin saber si el cielo aún recordaba dónde dejar caer su ternura. Alejandro respiró hondo. Eres luz, Clara, lo sabes. Ella bajó la mirada, emocionada. No siempre me sentí así, pero yo sí. Desde que te vi, supe que mi mundo iba a cambiar. En ese mismo día, decidieron salir de la ciudad. Alejandro propuso una escapada a Nata Planido, solo aire nuevo,
Tomaron carretera hacia un pequeño pueblo costero que él conocía desde joven. Durante el viaje, rieron, cantaron canciones en la radio, compartieron silencios que hablaban por sí solos. Llegaron al atardecer, casas coloradas, calles de piedra, un mar que parecía saber guardar secretos en se hospedaron en una posada sencilla, frente a la playa en clara. Caminó descalza sobre la arena, sentía la brisa en los pies, el agua fría, acariciando con respeto a Alejandro. La observaba desde atrás en silencio. Luego se descalzó y fue hacia ella. Caminaron juntos hasta una piedra. Allí se sentaron a ver el sol caer. Nunca pensé que vería esto contigo, dijo ella, con un nudo en la garganta. Yo tampoco. Pero qué bendición que pasó. Clara apoyó la cabeza en su hombro. A veces me da miedo que todo esto sea un sueño. No es un sueño. Es lo que mereces. ¿Y tú? Yo solo estoy empezando a ser digno, porque te encontré esa noche, bajo el sonido del mar. Clara sintió algo nuevo. Pertenencia. No era deseo, no era solo ternura. Era la certeza de que, a pesar de las diferencias, del pasado, del abismo, allí había algo verdadero. Alejandro, tengo miedo, susurró, mirando el techo de madera. ¿De qué? De que la vida nos separe, de que el mundo no entienda lo que tenemos. Él se giró, la miró a los ojos. Que nos entiendan. Number. Importa lo que tenemos es nuestro, y nadie más tiene que entenderlo, para que sea real. Ella respiró aliviada. Prométeme una cosa, lo que quieras. Que nunca me dejarás, sin una explicación. Alejandro extendió su dedo meñique. Lo prometo. Ella lo entrelazó con el suyo, como dos niños sellando un pacto eterno. Al día siguiente, despertaron con el canto de las olas. Desayunaron en la terraza. Luego caminaron hasta un faro antiguo, abandonado al final de la playa. Clara sacó una vieja cámara de su mochila y empezó. Tomar fotos. Me gusta capturar lo que nadie ve, dijo. Como tú, respondió Alejandro. Siempre viste lo que nadie más veía. Ella se sonrojó. No digas eso, me hace sentir importante. Isq. Low Airs. Se abrazaron frente al mar, y el viento pareció bendecir el momento. Amén. De regreso a la ciudad, algo en ellos había cambiado. Alejandro ya no tenía dudas. Quiero que el mundo sepa que te amo, le dijo una noche. Mientras la dejaba en casa, Clara dudó. ¿Estás seguro? No será fácil. Para ti, ni para tu empresa. He vivido demasiado tiempo con miedo. Esta vez voy a elegirte, pase lo que pase. Ella lloró en silencio. Entonces, yo también te elijo. Se abrazaron fuerte, como si el amor, por fin, tuviera su espacio. Esa misma noche, Alejandro la llevó a un lugar secreto, un tejado en velas pétalos de rosa. Vino tinto. Clara estaba hermosa, con un vestido sencillo, pero con la luz que siempre había llevado dentro. ¿Sabes qué me enamoró de ti? Alejandro, tomando su mano sobre la mesa. ¿Qué? Tu silencio, porque incluso cuando no decías nada, yo sentía que me hablabas con el alma. Clara le sonrió. Y tú, me enamoraste con tus cicatrices. Porque va en ti. Lokunari. Se atrevía a verse, miraron largo. Y entonces, él sacó una cajita de su bolsillo. Dentro, un anillo simple de plata, con una piedra azul clara, el mismo color de los ojos de Clara. No es una propuesta aún, dijo él, es solo un símbolo de que este corazón es tuyo. Clara lo tomó con las manos temblorosas, Wild Local, en su dedo, como quien sella una promesa con el alma. ¿Y el mío? Siempre fue tuyo. Se besaron, bajo el cielo estrellado, con el mundo como testigo silencioso. En esa noche, al volver a casa, Clara miró el mundo con otros ojos. Sabía que aún habría piedras, juicios, escándalos tal vez, pero también sabía que ya no estaba sola. Alejandro
No era solo un hombre rico que la había salvado. Era el hombre que la eligió, incluso cuando estaba rota. El que se desnudó del ego para abrazar su verdad. El que, en medio del caos, fue abrigo, y ella, que tanto se escondió, por fin se permitió vivir en si quiere saber qué pasará con ellos. Clic me gusta.